Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del procedimiento agrario. Bueno, en realidad habría que recordar ciertas situaciones que en materia agraria son fundamentales y que hoy en día incluso podría decir, desde mi perspectiva, que ponen incluso fundamento para otras materias, incluida la materia penal. La ley agraria fue expedida en 1936 y también es importante recordar que en materia agraria eh, los juicios son orales, es decir, no tenemos esa situación como si sucede en otro tipo de procedimientos que son de manera escrita, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo un escrito, ¿no? Y literalmente a lo mejor lo voy a enseñar, que tiene que ver con un procedimiento normal, como comúnmente lo conocemos. En esta parte no va a suceder así, porque lo que vamos a tener o lo que vamos a estar visualizando, pues es precisamente el tema de la cuestión que tiene que ver con el procedimiento en materia agraria. Ahora, los juicios agrarios, como les decía, son orales y son muy parecidos en cuanto a vista al procedimiento penal. Enfrente tienes al magistrado, de un lado tienes a la parte actora y del otro lado tienes pues a la parte demandada. Con ello, ¿qué quiere decir? ¿No? En pocas palabras, pues lo que quiere decir es que el procedimiento en materia agraria pues va a tener muchas, pero muchas situaciones. Y bueno, vamos a ver fundamentalmente el tema de el procedimiento agrario ya como tal, ya aclarando y especificando esta situación, para también visualizar cómo es que se va a llevar a cabo esta parte de la materia, de la materia agraria. Ahora, voy a quitar un poco esto para que podamos observarnos un poco y bueno, estaré regresando en algunas ocasiones para poder continuar con la vista de mi persona por parte de ustedes en la clase. Y bueno, lo que les decía era básicamente que sí íbamos a tener esto, dice, fíjense, la copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento. El demandado contestará la demanda a más tardar el día de la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad, imparcialidad debidas. Y dice, será optativo para las partes acudir asesoradas en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no. Con suspensión del procedimiento se solicitará de inmediato los servicios del defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de 5 días contados a partir de la fecha en que se apersona el procedimiento. Ahora, vamos a una parte fundamental y aquí es donde me van a poder ver. Primero, la demanda es un escrito, ¿no? Normal, lo vamos a estructurar de manera normal. Es decir, va a tener un premio, prestaciones, eh, eh, hechos, derecho, peticiones y las firmas. Así se estructura básicamente un escrito de derecho. Entonces, esa va a ser la demanda. Tú vas a ir al Tribunal Unitario Agrario, que es la autoridad que te va a recibir de tu juicio, y él va a recibir tu demanda. Por lo tanto, de ahí van a formar un expediente respectivo y va a salir el auto de inicio. El auto de inicio básicamente es aquel que te dice que el juez, o en este caso el magistrado, acepta la competencia de este juicio en materia agraria, acepta que tiene que resolverlo, acepta el tipo de procedimiento que es el que estamos viendo en este momento y que, bueno, al final dictará sentencia para poder resolver un conflicto de esta naturaleza. Pero también ese mismo auto o proveído de la autoridad lo que te va a decir es que se emplace al demandado. Ustedes recordarán que el emplazamiento es la notificación más importante del juicio. ¿Por qué es la notificación más importante del juicio? Básicamente porque es el acto de autoridad por medio del cual un tercero se va a enterar de las cosas que otro de manera singular le está reclamando. Eso implica, por consiguiente, que tengamos una situación en donde
¿cómo explicarlo? Eh, en donde pues esta persona también verifique pues la acusación que se le está haciendo y éste pueda contestar, ¿no? Es decir, también pueda aportar pruebas a su favor manifestando su defensa. En este caso, lo que te dice el artículo 178, que puede contestar hasta la audiencia, y te dice, puede contestar de dos formas. Lo puede hacer también por escrito, ¿no? O sea, también va a presentar su escrito y te va a contestar tu demanda. Pero en dado caso de que no te conteste por escrito, puede hacerlo por comparecencia. Ustedes se preguntarán qué es comparecencia. Bueno, el día que tenga la fecha de audiencia, en ese momento esa persona lo que va a realizar es explicar de manera oral o bien redactar, ¿no? Al funcionario que esté llevando a cabo la transcripción de la diligencia su contestación de demanda. Ahora, si me preguntan o si a alguno de ustedes se les surge la duda de cuál es la experiencia que yo tengo, la verdad es que me ha tocado de las dos formas. Me ha tocado que me contesten por escrito y también me ha tocado que me contesten de manera oral. Es una realidad que existen muchas formas para los abogados de poder realizar sus actos. En materia agraria, que es una de las materias que yo les digo, bueno, pasa de la misma forma. Puede ser por escrito, puede ser por comparecencia. Ahora, algo que te dice aquí muy importante, y esto en realidad da motivo a muchas situaciones, es que puedes presentarte a la audiencia asesorada o no, te dice, pero si no llegas asesorada, eso implica que te van a designar un abogado de la Procuraduría Agraria. Ahora, esto dice la ley, ¿no? Pero les explicaré cómo sucede en la práctica. Normalmente un tribunal, cuando te dicta una audiencia, tarda alrededor de unos 3 meses después de que tú presentaste tu demanda. ¿Qué es lo que sucede? Si compareces a la audiencia y esa persona o el demandado va solo y le van a nombrar un abogado de oficio, que es el de la Procuraduría Agraria, ese va a pedir que por favor le den término para poder conocer el asunto y llevar a cabo la defensa del demandado. Normalmente el tribunal te dice, bueno, citamos a otra audiencia para que tú tengas esa oportunidad. ¿Cuál es el problema? Que si en la primera se tardaron 3 meses, para volverte a señalar una fecha de audiencia van a ser otros 3 meses. Es decir, ya perdiste 6 meses en que esta persona pues todavía ni siquiera te contesta o te puede contestar 6 meses, ¿no? Y bueno, así es como pasa en la práctica. No es como, por ejemplo, en sus materias de civil, y me imagino que muchos de ustedes habrán tenido derecho civil o procesal civil, y les habrán explicado en civil que, por ejemplo, la ley le da al demandado poder contestar en 12 días, ¿no? Y llueva, trueno, relampague, esta persona tiene que contestar en 12 días. Esto no sucede en la materia agraria. En la materia agraria te dice, puede contestar por escrito o por comparecencia hasta el día de la audiencia, ¿no? O sea, puede tener hasta 3 meses para poder contestarte la demanda, o sea, para que se den cuenta cómo es la diferencia entre otras materias. Y eso implica que la verdad es que los juicios en materia agraria son más largos por este tipo de situaciones que la ley propia permite que otros juicios, por ejemplo, de naturaleza familiar, civil o mercantil, ¿no? Porque ahí esas materias te dicen días en específico, mientras que la materia agraria no te establece días en específico, te dice hasta la próxima audiencia, o sea, hasta cuando te la vuelvan a dictar. Y si en esa, porque eso también me ha pasado, si en esa audiencia de repente vuelve a comparecer el mismo demandado, pero pide que le nombren otro, o no él nombra a un abogado particular, ahora sí, ese abogado particular vuelve a pedir que le den otro término para poder contestar demanda, y eso implica alargar ese juicio otros 3 meses más. Fíjense, o sea, llevamos 9 meses que se pueda llevar a cabo, pues tan solo para que te contesten demanda. En realidad es que este tipo de cosas, la ley, como podrán darse cuenta, las permite porque no te establece días, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, no es en comparación, por ejemplo, para la materia civil que te dice la ley, para contestar solamente son 12 días. Aquí no, aquí te dice hasta la próxima comparecencia. Y bueno, eso en realidad hace y genera que los juicios a veces se entorpezcan más de lo, pues más de lo debido.
Dice, si al ser llamado a contestar la demanda no estuviera presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual probará el tribunal con especial cuidado, se continuará con la audiencia, ¿no? Es decir, si en las constancias se puede corroborar que de alguna forma existe un emplazamiento legal, y aquella persona que fue emplazada no comparece a juicio, eso implica que entonces por esa situación el juicio ya no se detiene, el juicio va a continuar, pero siempre y cuando exista constancia de que ya ha sido emplazado a juicio. Si no existe constancia de que ha sido emplazado a juicio, pues simplemente no puedes continuar con la audiencia, se tiene que esperar hasta que se lleve a cabo el emplazamiento. Y bien, dice, cuando se presente durante ella el demandado, continuará esta con su intervención según el estado en que se halle y no se le admitirá pruebas sobre ninguna excepción, sino demostrar el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentar a constar la demanda. Esta frase, ustedes recordarán, y eso lo vieron en otra materia diferente a la que yo estoy dando en este momento, pero para recordarles que caso fortuito o fuerza mayor, pues básicamente es cuando una persona tiene un percance, ¿no? Por ejemplo, un choque automovilístico, es decir, es un caso que no provocó él, que simplemente se dio y que impidió que esta persona llegara a la audiencia. O bien fuerza mayor implica un suceso de la naturaleza, es decir, un derrumbe, una inundación, un temblor, ¿no? Este tipo de situaciones que, bueno, no las controla el humano, pero pues eso implica que por eso mismo, pues no llegó a la audiencia. Ahora dice, confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicaciones, sus efectos jurídicos por el magistrado y cuando la confesión sea verosímil, se encuentra apoyada en otros elementos de prueba y está pegada a derecho, el tribunal pronunciará la sentencia de inmediato. En caso contrario, continuará con el desahogo de la audiencia. ¿Esto qué quiere decir? Si el magistrado en el momento de que tenga las pruebas del actor en su demanda y las pruebas del demandado en su contestación, se percata que un acto puede presumirse con toda claridad que de alguna manera es falso, ¿no? O bien es verdadero, en ese momento el magistrado tiene la facultad de poder dictar sentencia de manera inmediata y evitar la tramitación del juicio. Pero eso solamente en los casos obvios. El magistrado lo puede hacer, pero solamente es en los casos obvios. En situaciones que obviamente resulten un poco más complejas, el magistrado se abstendrá de hacer esa manifestación y preferirá continuar con el juicio para poder tener los elementos necesarios a cuando llegue el dictado de la sentencia. Ahora vean esta parte, dice, presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento examinará si hubiera irregularidades en la misma o si hubiera omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente. Prevendrá al promovente para que lo subsane dentro del término de 8 días, ¿no? Que es decir, esto quiere decir en pocas palabras que si tu demanda o contestación tiene defectos, ¿no? Que la materia agraria se percate que tienes, pues que tienes defectos, no te preocupes, porque el tribunal te dará la oportunidad de que, pues de que puedas corregir esos defectos y bueno, lejos de que puedas corregirlos, pues también te va a dar la oportunidad de poder tener eh, la, la facultad de corregir, ¿no? Entonces, esto también es innovador. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Es innovador porque en los otros procedimientos ningún juez de ninguna otra materia te da la oportunidad en realidad de poder en realidad, pues corregir tus errores, ¿no? Si es decir, en las otras materias, si ya cometiste un error, pues ya hasta ahí se queda, ya no vas a poder hacer otra cosa. Mientras que en el caso mientras que en el caso eh, de la materia agraria, pues sí se permite el que puedas
subsanar este tipo de errores, lo cual pues en realidad me parece bastante bueno, ¿no? Porque eso implica que puedes corregir algo que ya, pues que en lo que ya te equivocaste. Fíjense, si el demandado opusiera reconvención, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. Esta palabra de reconvención es un poquito complicada de explicar y les diré por qué. En realidad la reconvención es como realizar una demanda dentro del mismo juicio, para que se den cuenta y para que pueda explicarse mejor. Este implica lo siguiente: tenemos la demanda la pone el actor y se la va a reclamar al demandado, ¿ok? Bueno, el demandado, ¿qué hace? El demandado puede contestarle la demanda y al mismo tiempo le puede reclamar otras cosas. Bueno, ese reclamo de cosas, que sería en reclamar acciones frente al actor del juicio, se llama reconvención. Es decir, que van a existir dos conflictos que tienen que resolverse en un mismo asunto. ¿De acuerdo? Son dos reclamos. O sea, para evitar otros juicios de que ya me reclamó él en este juicio y él va a promover otro juicio por el cual me va a reclamar, la ley te da esa figura de reconvención. Para evitar la tramitación de juicios de manera indistinta, lo que se puede hacer es pelear ambas partes los derechos que ellos consideren dentro de un mismo juicio. Y la sentencia tendrá que resolverse o tendrá que resolver los dos reclamos de las dos partes que estuviere llevando hasta ese momento. Ahora dice, si al iniciarse la audiencia no estuviera presente el actor y si el demandado, se impondrá a aquel una multa equivalente al monto de 1 a 10 días de salario mínimo de la zona en que se trate. Si no se ha pagado la multa, no se emplazará de nuevo para el juicio, ¿no? Que esto implicaría, en pocas palabras, pues que si el actor, que es quien promueve el juicio, no está pendiente de su asunto, pues tampoco el tribunal tiene la obligación de estar pendiente, pues, de ese tipo de asuntos y por consiguiente Y por consiguiente, vamos a tener una, situación en donde pues el juicio pues no se puede continuar. Ahora dice, eh, si al iniciarse la audiencia no estuvieran presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor lo pidiera. Lo mismo se observará cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue emplazado debidamente. Entonces, en pocas palabras, te dice, repiten la audiencia. Ahora, antes de entrar, porque ya el artículo 185 ya te explica, en pocas palabras, cómo se lleva a cabo el juicio, es importante que veamos otro apartado. Y este apartado se llama el capítulo de pruebas del Código Federal de Procedimientos Civiles, que implica lo siguiente: este Código Federal de Procedimientos Civiles está basado, en pocas palabras, en el tenor de poder aclarar y explicar cuáles son los tipos de prueba por medio de los cuales se puede reclamar en materia agraria. Muchos de ustedes se preguntarán por qué el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque ustedes recordarán que la materia agraria suple sus deficiencias, o sea, lo que no viene contenido en la ley agraria va a ser tomado en cuenta conforme esté estipulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí es donde básicamente se va a estar realizando, aquí en este título cuarto, en donde le llamamos pues prueba o reglas. Entonces aquí va a estar. Bueno, este nos da, en pocas palabras, los tipos de prueba, este capítulo que empieza a partir del artículo 80, y ya nos dice, en pocas palabras, cuáles son los medios de prueba que la ley, pues de alguna manera reconoce. Y van a ser estos tipos de prueba los que también se van a ocupar ya en el desahogo del juicio que tenemos en el 185 de la ley agraria, y mientras que los tipos de prueba están a partir del artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y aquí vamos a tener lo siguiente, vean. En un juicio se pueden desahogar pruebas confesionales. ¿Qué es la confesional? Ustedes recordarán que es cuando el tribunal manda citar a una persona en específico para que esa persona comparezca a juicio.
Se pueden exhibir documentos privados, ¿no? Que esto implicaría que actos entre particulares, contratos, órdenes firmadas, convenios, pueden servir como prueba también. Documentos públicos, aquellos que han sido expedidos por autoridades que tienen fe pública, dictámenes periciales, que en realidad en la materia agraria resulta muy esencial, aunque también diré que la materia agraria es súper extensa, ¿no? No solamente podemos hablar de una sola materia en cuestión agraria, sino que vamos a ver muchas otras cosas más, ¿no? O sea, vamos a estar viendo muchas otras cosas más. Como por ejemplo puede ser una cuestión de dictamen médico, ¿no? Topográfico, arquitectónico, pueden ser muchas cosas. Incluso urbanistas, bueno, ingenieros de diferentes y múltiples especialidades, pueden existir muchas periciales en realidad y es precisamente por eso. Es porque, en pocas palabras, lo que vamos a estar teniendo es eh, un alcance y una ayuda profesional externa que va más allá que el propio derecho para poder darnos cuenta cómo es que se lleva a cabo esta situación. Ahora, el reconocimiento o inspección judicial, que eso también implica que la autoridad se traslada al lugar de los hechos y logra levantar acta de lo que están percibiendo sus sentidos y de cómo puede realizarse o cómo se puede haber realizado un acto. Testigos, ¿no? Que obviamente aquellas personas que presentan a individuos que implican o que son necesarios eh, para, para, eh, para, para dar información relevante a la tramitación del juicio, para eso también se ocupan los testigos. Fotografías, escritos y notas taquimecanógrafas, y bueno, dice, todos aquellos aportados o descubiertos por la ciencia, que eso también es importante, ¿no? Es decir, elementos, hoy en día tenemos fotografías, videos, bueno, en realidad pueden hacerse muchas cosas. Y también tenemos el tema de las presunciones, la presunción legal y la presuncional humana. La presunción legal es aquello que puede deducirse de lo que está establecido en la ley como verdad. Y la presunción humana es aquello que puede deducirse dependiendo de lo que esté integrado dentro del expediente. En pocas palabras, dentro de las actuaciones. Entonces, todos estos mecanismos de prueba van a ser utilizados en la materia agraria, todos estos. Y bueno, ya en lo posterior del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya te empieza a explicar cada uno de ellos con detalle y bueno, ustedes se van a dar cuenta cómo es que son. Bueno, los veremos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Esas pruebas que tenemos aquí van a ser desahogadas ¿en dónde? En el juicio oral. Y en el juicio oral, que empieza a partir del artículo 185, de hecho, bueno, me estorbo, voy a quitarlo, ¿no? Dice, el tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Uno, exponer oralmente sus pretensiones por su orden, el actor la demanda y el demandado su contestación, que ofrecerán las pruebas que estimen conducentes en su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan ser oídos. Dice, dos, las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y en general presentar todas las pruebas que pueden rendir desde luego. Es decir, todas estas que nos vienen o que están estipuladas ya en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, eso resulta en realidad muy claro y resulta también bastante, pues bastante óptimo en cuanto a que la ley no es limitante, o sea, la ley no te está estableciendo que solamente ciertos mecanismos de prueba puedes llevar a cabo, sino te está diciendo que son todos en general, todo lo puedes estar aportando como prueba en el juicio. Y bueno, eh, esto, por otra parte, implicaría pues varias situaciones. Eh,
en esa situación, pues bueno, entonces como estamos viendo, no hay una limitante en el tema de las pruebas. Tú puedes aportar cualquiera de las pruebas que ves aquí dentro del juicio agrario. Ahora fíjense, todas las acciones y excepciones de defensa se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Y si de lo que expongan las partes resulta demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal la declarará así, desde luego, y dará por terminada la audiencia. La excepción dilatoria, recuerden que acciones son las que reclama el actor y las excepciones son los mecanismos de defensa que tiene el demandado en contra del actor. Entonces, así es como se lleva. Ahora, fíjense, el cuarto, el magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a estos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocerlos por peritos. Que eso también es algo importante. Y fíjense, en otros juicios, los que toman la palabra son las partes y quien te da el uso de la palabra es el juez. En este caso no, porque en este caso te dice, bueno, puede hacer eso el magistrado en materia agraria, sí, pero también él mismo, aunque no lo soliciten las partes, si él lo considera pertinente para poder llegar a la verdad, puede hacer la pregunta a cualquiera de las partes en el momento de la audiencia. Y lo que se esté manifestando, literalmente tendrá que hacerse hacia eh, hacia o lo que tendrá que constar dentro del expediente. ¿Por qué? Porque el magistrado pues, es la máxima autoridad en ese momento, nadie es más que el magistrado, nadie es más. Ahora, fíjense, vuelvo a repetir, dice, el quinto, si el demandado no comparece o se rehusara a contestar las preguntas que le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito, por fuerza mayor o del propio tribunal, lo que esto implicaría que de alguna manera el, eh, el procedimiento, ¿no? Implicaría que pues, las personas pues, tengan que declararse confesas, ¿no? Ahora, vean esta parte. En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable, que eso en realidad es una conciliación o mediación. Es decir, no porque ya estés en el juicio, y esto me gusta mucho de la materia agraria, no porque ya estés en el juicio, quiere decir que no, pues que no pueden llegar a un arreglo. El magistrado siempre les va a decir a las partes, no quieren llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque obviamente si entre ellos llegan a un arreglo, eso implicaría, en pocas palabras, que van a existir en realidad eh, un convenio. Y el convenio lo que va a hacer es evitar que el juicio todavía se postergue más. Una conciliación o un acuerdo o un convenio pues puede ayudar a resolver el conflicto de manera pronta y de manera eficaz. Entonces vean hasta qué tamaño puede realizarse esa situación. Es decir, siempre el magistrado va a decir, evitemos el conflicto, mejor lleguen a un arreglo y nos quitamos de problemas. Ahora fíjense, si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, y en el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de cada una de manera clara y de manera sencilla. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán más o menos cómo es un procedimiento en materia agraria. Bueno, vamos a buscar un video de aquí de un procedimiento en materia agraria para que ustedes se den cuenta y, bueno, y como les decía, cómo son los juicios orales, ¿no? Sobre todo porque juicio oral, como les decía, en materia agraria ya tiene muchísimos años. Hoy en día de lo que más se habla, por ejemplo, es de la materia procedimental que tiene que ver
con la materia penal. Pero, y todo el mundo piensa que la materia penal es lo único que se logra desarrollar de manera oral y que no hay otras materias que también se pueden desarrollar de manera oral, cuando en realidad esta extensión es equívoca, porque en realidad sí se puede desarrollar de manera oral. Vamos a ponerla acá. Y para que se den cuenta y se logren percatar cómo es un juicio agrario, que esto es algo importante. Y bueno, viene aquí este video eh, para que se den cuenta ustedes mismos de cómo es que se llevan o cómo es que se ejecutan los juicios agrarios. Miren, esta práctica es muy buena, ¿no? Y ahí se van a percatar cómo es que se llevan a cabo las actuaciones. Ahora, bueno, vamos a darle clic y bueno, vamos a poder darnos cuenta de cómo es esta situación. Hecho del magistrado, que es la máxima autoridad dentro del tribunal. ¿De acuerdo? Primeramente, magistrado, le presento a las partes. Se encuentra aquí en esta sala Ana Bárbara con su abogado y sus dos testigos, quienes presentaron una demanda en contra de Francisca del Barrio, que se encuentra presente junto con su abogada y dos testigos. Le doy cuenta del juicio. Ese juicio se trata de que Ana Bárbara es dueña de una parcela en la comunidad de Aguacaliente. Mientras ella se ausentó por 6 meses, al regresar se encontró con la sorpresa de que Francisca del Barrio se encontraba adentro de la parcela de Ana Bárbara. Francisca del Barrio asegura que esa parcela ella la compró de buena fe, pagó 1 millón, además gastó dinero en hacerle mejoras a dicha parcela. Y piden que la parcela se la reconozcan a ella o por lo menos le devuelvan su dinero. Así que, magistrado, estamos en condiciones para abrir la audiencia. Buenos días. Hoy, siendo miércoles 10 de octubre, las 10 de la mañana, damos inicio a esta audiencia. Adelante. Este tribunal invita a las partes antes citadas, primero, a llevar a cabo una plática amigable con fines conciliatorios para que lleguen a un convenio. Señora Ana Bárbara, ¿tiene usted alguna propuesta a Paquita la del Barrio para llegar a un convenio que ponga fin a este juicio? Pues mire, le doy la oportunidad a la señora Francisca de que levante la cosecha de ciruelas de esta temporada para que recupere lo que invirtió y las mejoras que le hizo a la huerta y que me entregue mi parcela. Señora Paquita, ¿a usted qué le parece la propuesta de la señora Ana Bárbara? Pues si me pagan mi millón de pesos que pagué por mi parcela más las mejoras que les hice ahorita mismo, te devuelvo tu parcela. No, claro que no. Usted a mí no me dio ninguna cantidad de dinero. Además, yo jamás le he vendido mi parcela. Vaya y cobre el dinero a quien usted le pagó. Orden en la sala. En vista que no hay condiciones ni interés para arribar a un convenio conciliatorio, vamos a continuar con esta audiencia. Adelante, secretario de acuerdo. Muy bien. Magistrado, solicito el uso de la voz. ¿Para qué efectos? Para que se le impida a la señora Francisca entrar a la parcela, porque no es justo que siendo yo la dueña, como lo hizo con el título parcelario, no puede entrar y ella disfrute y venda mis ciruelas. No es procedente, señora. Esa cuestión es parte del fondo del juicio. Y hasta en la sentencia final se demostrará o determinará quién es la dueña o la verdadera posicionaria. Sí, disculpe, entonces solicito que se dicte medidas precautorias consistentes en las que se le retenga el dinero de la venta de la cosecha de ciruelas de esta temporada. Y en segundo lugar, que se prohíba la venta, la renta o el traspaso a alguna tercera persona de los derechos sobre dicha parcela eficiente. Bueno, en la primera petición no es posible, porque la ley agraria no complementa esa medida y se cometería un abuso de autoridad si así lo hiciera yo. Además, les recuerdo que yo soy magistrado, no soy una chiquilla que anda repartiendo balazos ni repartiendo temas a nadie. Así es que conforme a este límite. Luego de averiguar si es culpable o inocente, por otra parte, si es procedente decretar la medida precautoria consistente en que queda prohibido que la parcela número 120, la que está en la comunidad de Aguacaliente, se pueda vender, o se pueda rentar, o se pueda pasar a nombre de una tercera persona. En el registro del oficio, en el registro agrario nacional,
Delegación Sinaloa, que está ubicado en Culiacán, para que quede la inscripción. Y al comisariado de la comunidad de Aguacaliente también, para que informe a la asamblea de comuneros que quede aceptado y puede continuar así. Muy bien. A continuación, se le va a ceder el uso de la palabra al abogado de la parte actora que presentó la demanda para efectos de que ratifique la demanda que ya presentó de manera previa o en ese momento decida si la va a ampliar. En este momento la ratifico y esta demanda en su contenido como firme y anexo. Parte contraria. Tiene el uso de la voz para contestar la demanda. Voy a dar contestación a su demanda. Voy a presentar este escrito de 8 hojas útiles y sus anexos. A su vez, la ratifico y presento la reconvención. Es todo. Abogado de Ana Bárbara, ¿va a contestar la contrademanda que acaba de interponer en contra de su cliente o se va a reservar el derecho? Permítame un momento. Adelante. Le voy a dar contestación de corporación. Tiene el uso de la voz. Sí. Que no son procedentes todas las prestaciones que reclama Francisca la del Barrio, porque son falsos todos los hechos narrados en su reconvención, haciendo valer las excepciones de la parte de derecho y procedencia de la demanda que plantea mi contraparte, siendo lo cierto y legal lo que mi suscrita narró en el inicio de la demanda. Muy bien, dadas las condiciones, entonces vamos a proceder a fijar la índice. Es decir, en este tribunal en ese momento va a determinar en qué consiste este pleito legal. En primer lugar, Ana Bárbara pide que le desocupen su parcela y que se le entregue su parcela, la número 120, que mide 10 hectáreas, porque ella asegura que jamás la vendió. Pero por otra parte, Francisca la del Barrio pide que le respeten la compra-venta que hizo de buena fe, o en su caso que le devuelvan el dinero que invirtió en la compra-venta y las mejoras que le hizo a dicha parcela. A continuación, también de acuerdo al artículo 186 de la Ley Agraria, se abre el periodo para que de manera formal se ofrezcan, se admitan y se desahoguen todas las pruebas que van a ofrecer las partes en este juicio. Abogado de la parte actora, Ana Bárbara, tiene el uso de la voz para esos efectos. Gracias. En este acto ofrezco cada una de las pruebas que acompañan mi escrito de demanda y agrego nuevas pruebas. Que lo tal es el certificado parcelario de la parcela 120 de Carlos Salinas, que se demuestra que es falso. Y de igual forma el certificado parcelario de la parcela 120 a nombre de mi suscrita, Ana Bárbara. Y de igual agrego el comprobante del apoyo de la ayuda federal, que es el Procampo, que viene recibiéndola ella desde hace 10 años. Y una constancia de registro agrario nacional. Son todos. Muy bien, a continuación tiene el uso de la voz la parte contraria para los mismos efectos de ofrecer más pruebas. Que mediante este acto ofrezco cada una de las pruebas ya antes mencionadas en mi contestación de demanda y mi reconvención, las cuales haré las siguientes precisiones y ampliación. Ofrezco la confesional a cargo de Ana Bárbara. A su vez, la testimonial a cargo de 2 testigos que se encuentran aquí dentro de esta sala de audiencias. El contrato de compraventa celebrado ante notario público, lo cual es motivo de parcela de esta ley. 5 facturas para acreditar la compraventa de diferentes materiales para el uso de las mejoras en dicha parcela. Y por último, presento 10 recibos de pago de salarios a los trabajadores que se utilizaron para dicha mejora. Ratifico todas mis pruebas ya antes mencionadas. Es todo. Continuando con la audiencia de ley, enseguida se va a abrir el periodo de admisión y desahogo de pruebas. Por una parte, a Ana Bárbara se le admiten todas las pruebas que ha señalado, principalmente las documentales, las testimoniales y la declaración a cargo de su contraparte. Magistrado, usted ordena si de acuerdo a los tiempos procedemos con la declaración de las partes o señalamos una fecha. Guardia, chéqueme si hay equidatarios allá afuera, por favor. Vamos a ver si hay que continuar la audiencia. Si no hay, guarden silencio, por favor, en la sala. Si no hay más equidatarios, podemos continuar con esta audiencia. Por favor, continúen y guarden silencio. Por otra parte, a la abogada de Paquita del Barrio también se le admiten todas las documentales que ha señalado, sus testigos y la declaración a cargo de su parte contraria a Ana Bárbara y demás pruebas que ofreció.
A continuación, se les va a hacer el llamado para que se conduzcan con la verdad todas las personas que se encuentran presentes en esta sala de audiencia y que van a declarar. Se les recuerda que están ante una autoridad y cualquier falso testimonio es castigado con cárcel y con multa. A los testigos se les va a pedir que salgan de la sala, se les va a estar llamando a uno por uno a declarar, así que en ese momento pueden abandonar la sala, de favor. Vamos a proceder, en primer lugar, a tomarle la declaración a Francisca la del Barrio. Pase al frente y siéntese aquí en el centro. Por favor, limítese a saber únicamente lo que sabe y lo que le conoce. Les recuerdo que se debe consigo la verdad. ¿Francisca consigo con verdad? Muy bien. A continuación, le voy a hacer una serie de preguntas de un cuestionario que me pasó su contraparte. Si usted no entiende la pregunta, avisa antes de contestar para que se le explique o se le repita. Pregunta número 1. Usted es la absolvente, es decir, la persona que está declarando en base a la pregunta que se está haciendo. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que usted intentó tramitar un certificado parcelario o título de propiedad por parte de la parcela del motivo de este juicio en el grado comunicado. Sí, pero por cuestiones de tiempo no lo he tramitado. Número 2. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que el personal del RAN le dijo a usted que esa parcela ya tenía dueña y que era Ana Bárbara. Claro que no, nada. Le pido por favor que hable con voz más fuerte. Pregunta 3. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que cuando usted se metió a la parcela en motivo de este juicio había trabajadores que adentro de dicha parcela que le avisaron que esa parcela era de Ana Bárbara. No, estaba completamente sola. Número 4. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que fue hace 6 meses cuando usted se metió por primera vez a dicha parcela. Muy bien, abogado, ¿va a ampliar las preguntas? Sí. Adelante. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que cuando usted se metió a la parcela a motivo de este juicio, dicha parcela ya se encontraba en las condiciones en las que se encuentra el día de hoy. Yo fui la que le debe ser me conste bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que 3 días después de que usted se metió a la parcela a motivo de este juicio, el Comisariado de Bienes Comunales de Aguascalientes, municipio de Concordia, le informó a usted personalmente que esa parcela era distinta a Ana Bárbara. No, yo me enteré de eso hasta el día que me llegó una demanda que tenía que entregar la parcela ahí. Son todas las preguntas. Señor magistrado, ¿usted va a interrogar a la declarante? Sí, como autoridad le voy a hacer preguntas. Que diga el absolvente cómo adquirió usted la parcela, motivo o en el juicio. Hecho, Bueno, el magistrado. ahí vamos a parar este video y como podrán darse cuenta, tanto la demanda como la contestación fueron realizadas por escrito. Ya en esta prueba, que es la que están realizando en cuanto a formular preguntas, es la prueba confesional. Esta es la primera prueba. Y como podrán darse cuenta, también al final del video se logran logran percatar que el magistrado le formula una pregunta a la persona que está respondiendo, y es precisamente la fracción cuarta, donde te dice el magistrado por sí solo, de manera opcional, puede llevar a cabo la formulación de preguntas a cualquiera de las partes que estén presentes dentro de este juicio. ¿Eso qué implicaría? Pues implica precisamente que pues, el magistrado sabe perfectamente que necesita allegarse de todos los medios necesarios por medio de los cuales una persona, o mejor dicho, por todos los medios necesarios por medio de los cuales él pueda tener la convicción de que el dictado de una sentencia va a favor o en contra del demandado, o bien a favor o en contra del actor. Pero para eso el propio magistrado puede tomar esa iniciativa para empezar a formular preguntas de manera clara y precisa sobre los hechos que se estén resultando hasta ese momento. La verdad es que la materia agraria, bueno, es muy desfasada, no va conforme como las diferentes materias, por eso es que quería que vieran el video para que se dieran cuenta cómo se desarrolla un juicio de esta naturaleza. Y en realidad pueden darse cuenta que es completamente oral. Y bueno, así es como se llevan este tipo de procedimientos. Fíjense, en caso de que la audiencia no estuviera presidida por el magistrado, lo actado en ella no producirá ningún efecto jurídico alguno. Esto es algo importante. El magistrado tiene que estar presente en la audiencia.
como es un juicio oral y en base al principio de inmediatez, que es un principio que te dice que obliga al juez a estar dentro de las audiencias, te dice aquí la ley agraria, si el magistrado se sale de la audiencia, lo actuado es nulo, es decir, queda sin valor probatorio. Fíjense, en el procedimiento agrario serán admisibles todas clases de pruebas mientras no sean contrarias a la ley, que es precisamente lo que les decía con el artículo 93. Y bueno, al final de todo esto se resolverá mediante una sentencia y las sentencias se dictarán a verdad sabida, que eso también es algo importante. La verdad sabida quiere decir que se va a dictar en base a la convicción del magistrado y tal vez, no tanto a la literalidad de la ley. Eso es algo importante. Por eso es que en los juicios agrarios hay muchas controversias, porque en realidad el magistrado dice, tengo estos elementos y en base a esos elementos dicto mi sentencia. Y muchos otros dicen, no, es que esto contradice la ley dice esto y esto, pero en realidad las sentencias en materia agraria son a verdad sabida. Pero bueno, hasta aquí concluir el tema del procedimiento agrario. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Por mi parte es todo. Hasta luego.